días, 7:07 de la mañana, bienvenido a tu programa Nutrición y Vida, tu espacio en el que recuerda que estamos dedicados a ayudarte a resolver todas tus dudas de nutrición. El día de hoy, como todas las mañanas, tenemos preparado para ti un programa muy especial. El día de hoy dedicado el jueves a la estrecha relación que hay entre la alimentación, los pequeños de la casa y por supuesto los proveedores de esos alimentos, que serían ya sea las mamás o inclusive ya en estas épocas modernas, bueno, los papás o inclusive los abuelitos. Entonces, vamos a platicar de un tema que pareciera que está de moda, que es los dulces. ¿Cuáles sí y cuáles no en esta temporada navideña? Digamos que en las posadas, ¿cuáles van a ser una buena idea y cuáles no van a ser tan buena idea? Luisa diciendo que es buena idea algún dulce. Bueno, pues, ¿qué creen? Va a haber ciertas cosas que vamos a poder consumir con cierta moderación. Y la invitación del día de hoy es a que vamos a los básicos, ¿no? Me estaba poniendo a revisar un poco de la literatura acerca de cuáles son las bases de las tradiciones mexicanas con respecto a las posadas y me encontré pues varios datos muy interesantes, muy bonitos, que les voy a platicar el día de hoy. Y bueno, uno de esos datos interesantes es, bueno, de dónde nace el consumo del ponche, de dónde nace la utilización de la piñata y cuál es la preparación, como ya les había platicado la semana pasada, de las recetas de ponche. Ya les di algunas alternativas a los ponches demasiado dulces, pero también leyendo me di cuenta de lo que significa realmente la utilización de las piñatas y además de cuáles son aquellas cosas que de manera original van en las piñatas, ¿no? Que ahora están tan socorridas en las posadas. Todavía se usa y se usa mucho. Ahora, vamos a hablar precisamente de eso. Les voy a platicar algunos datos interesantes acerca de cuáles serían las mejores opciones para los rellenos de estas piñatas, cómo podríamos hacer una piñata saludable y para tener opciones en estas fechas que de repente se pone tan a la mano el azúcar. Y bueno, sí sería importante que quede muy asentado que el azúcar no está recomendado. También me puse a revisar guías, ya las había revisado, pero dije, bueno, vamos viendo si no estoy neceando yo de a gratis, ¿no? Vamos a ver si sí hay algo. Y entonces, digamos que cada país tiene diferentes tipos de guías según la organización que la publique. Estas guías tienen que ver con la cantidad o la tolerancia que tiene cada población para el consumo, por ejemplo, de grasas. Se divide en tipos de grasas, para la cantidad de carbohidratos, de lípidos, de vitaminas, de minerales, etc. Cada población tiene unas recomendaciones diferentes. Y entonces dije, bueno, vamos a revisar cuál es la recomendación de azúcar según la población y vamos a ver qué dice España, vamos a ver qué dice México, vamos a ver qué dice Estados Unidos. Y así, checando de manera muy puntual, me di cuenta que sigue sin haber recomendación del consumo de azúcar en ningún tipo de población. Así como tal, como decir, bueno, la cantidad de fibra es de 25 a 35 gramos según el género, la cantidad de líquidos es de 1 mililitro por kilocaloría ingerida, etcétera. No existe la recomendación de azúcar, no existe en población sana, ¿sale? Va a haber ciertos tipos de poblaciones que van a necesitar o ciertas patologías que pudieran llegar a necesitar un poco de azúcar. Azúcares simples, estamos hablando de este grupo de alimentos que se llama alimentos accesorios o azúcares. Por ejemplo, algunos pacientes con algunos tipos de problemas renales pueden llegar a necesitar o a sugerírseles un poco de azúcar porque esos pacientes tienen, digamos que una restricción de la cantidad de proteínas y del tipo de proteínas que tienen que consumir en el día a día. Y entonces, para completar las calorías que deben consumir en su día a día, se puede recomendar menos del 5% total de su dieta, ¿sí? Del total de las calorías en su dieta puede venir de azúcares simples. Pero ojo, es en un tipo de paciente muy específico, que tenga un control muy específico y que ya haya llevado una asesoría nutricional y médica específica también, ¿no? Entonces, fuera de eso, no existe una recomendación como tal del consumo de azúcares en población sana. Y no solo no existe, sino que además
hay una serie como de advertencias que nos hablan acerca de cuáles son las consecuencias del consumo alto de azúcares. Inclusive hay números que nos dicen cuál es la cantidad de azúcar que se consume por país y cuáles podrían ser los futuros riesgos, ¿no? Específicamente en México tenemos una encuesta que ya les había platicado de ella, que se llama Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y la anterior, justo anterior, fue en 2006 y la siguiente fue en 2012, entonces digamos que hay datos que comparar. También hay de años anteriores, pero digamos que lo que nos interesa, entre comillas, es el comparativo entre 2006 y 2012. Una de las cosas que habla muy interesante la Encuesta Nacional de Nutrición 2012 es el aumento en la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en ciertos grupos de población. Por ejemplo, en la adolescencia, ya se los platicaba yo el lunes pasado, ¿no? También habla de que, por ejemplo, en la población menor de 5 años no ha aumentado con la velocidad que de manera normal aumentó en los años anteriores esta prevalencia. Una de las teorías de las cuales se habla por lo que esto está sucediendo, que no ha aumentado con tanta velocidad, es por el cambio en algunas estrategias a nivel nacional. Las estrategias a nivel nacional, todas, absolutamente todas, van dirigidas a la disminución del consumo de azúcares en la dieta y al aumento de la actividad física. Así es que en el marco de esta información vamos a hablar de cuáles serían, entre comillas, recomendables para la población mexicana en su consumo, digamos, esporádico, como por ejemplo en las posadas. Así es que quédate con nosotros, recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Regresamos. Siete 19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando acerca de cuántos dulces y cuáles dulces para las posadas, con qué rellenos vamos a estar trabajando en estas posadas para asegurarnos de que estamos siendo saludables. Les platicaba antes de irnos al corte que no hay guías ni nacionales ni internacionales que nos propongan ningún tipo de consumo de azúcar, o sea, no existe la recomendación. Así es que responder a la pregunta de ¿qué tanto dulce me puedo comer? Es realmente difícil porque va a depender de cada paciente y además, sin haber una recomendación, pues realmente es difícil contestarlo. Pero vamos a entender la lógica de los dulces. Ya en alguna ocasión, en noviembre, tuvimos el gusto de tener en la línea de invitada a Mónica Arenas, y ella es una educadora en diabetes. Ella nos habló de un tema muy específico que se llama índice glucémico. El índice glucémico es la velocidad con la que aumenta el azúcar en sangre o la velocidad que cada alimento nos va a aumentar el azúcar en sangre. Así de fácil. Y entonces nos está explicando que para una persona que viva con diabetes es muy importante tomar en cuenta esto, porque recuerden que el tema con el azúcar es no solo la elevación de la concentración de azúcar en sangre, sino la respuesta metabólica que existe ante este aumento brusco de la glucosa en sangre. Esto quiere decir que cuando yo como azúcar, lo que mi cuerpo hace es producir insulina. Y esto es precisamente el problema que muchas personas en México tienen, ¿no? Es más, hasta el 60% de la población en México tiene un error en la producción de la insulina, por lo que es difícil que se mantengan sanos si se mantienen consumiendo alimentos que tengan una velocidad alta de concentración en sangre, ¿no? Quiere decir que si yo me mantengo azúcares, tengo que producir más insulina y en algún momento se me va a echar a perder. Así de fácil. Y entonces, revisando datos acerca de algunos dulces, me di cuenta que no solo tiene que ver con el índice glucémico, la razón por la que hay que cuidarnos de ellos. Siendo mexicanos, tenemos que cuidarnos del consumo de azúcares por este tema de la insulina. Ahora, no es la única razón. Les voy a leer algunos datos de algunos dulcecitos que ya están como muy de moda, nos hemos agringado mucho, ¿no? No lo voy a decir de otra manera, porque es así. La manera original del consumo de azúcares en México era muy diferente a como ahora está siendo.
estamos siendo influenciados por el país vecino, y entonces ahora tenemos un consumo de dulces que no tienen sentido, ¿no? Entonces les voy a platicar de este dulce que a mí me ha estado tocando verlo en en algunas fiestas, que son los Twizzlers, que son estos como varitas que son torcidas, que parecen como de plástico de colores. No solo es la cantidad de azúcar, sino también que, bueno, ellos se enorgullecen por tener un certificado que se llama kosher, incluso aprobado por ciertas organizaciones como PETA, ya que no tienen gelatina o no tienen productos de animales. Pero desde desde el punto de vista nutricional, es realmente un dulcecito que tiene por varita 150 calorías y además tiene 19 gramos de puro azúcar, 19 en una varita. No sé si los ubican, son estos que son como rojitos, hay de otros colores, pero es un dulce ya como muy socorrido, como muy barato, como que lo puedes tener ahí, no tiene que ir refrigerado ni nada, es más, ni siquiera tiene paquetito, ¿no? Lo pones en una charola y la gente va y lo come. 19 gramos de azúcar. Y para que lo puedan poner como en perspectiva, más o menos cuando nosotros hablamos de raciones, estamos hablando de cantidades de azúcar, ¿no? Entonces, una manzana, tamaño promedio, nos aporta 15 gramos de azúcar, de un azúcar diferente que se llama fructosa. Pero el Twizzler nos agrega 19 gramos, o sea, 5 gramos más que lo que nos agregaría, por ejemplo, una manzana. Pero además, la velocidad con la que ese azúcar del Twizzler sube en sangre es muchísimo más rápida que la velocidad con la que va a subir en sangre la cantidad de fructosa que nos metamos por una manzana, ¿no? Entonces realmente sí vamos a tener que ser como muy cuidadosos en el tipo de consumo que estemos teniendo y lo que incentivemos en nuestros pacientes. Ahora, vamos a hablar también, por ejemplo, de los M&M's, ¿no? Ya dije estos caramelitos de colores, bueno, los conocen muy bien. Es chocolate, quiere decir que tiene azúcar. Si ustedes revisan la etiqueta de estos dulcecitos, estas lunetas de colores de chocolate, más o menos hay unos que están de moda, que son como unas bolsitas chiquitas que vienen hasta como en un triangulito, parecen. Bueno, son menos como de 10 gramos, o sea, de verdad son muy pocas lunetitas. Bueno, si nosotros volteamos la etiqueta, nos vamos a dar cuenta que tiene casi 27 gramos de azúcar, porque no solo se cuenta los gramos de azúcar del chocolate, sino que también los de la capa de afuera de color, ¿no? Entonces, estos chocolatitos son un chocolate muy socorrido en estas fechas y realmente la cantidad de azúcar que nos da es altísima, ¿sí? Ahora, yo sé que a muchos les voy a romper el corazón, pero tenemos otro dulcecito muy socorrido que se llama pulparindo, ¿no? Porque no hay otra manera de decirlo, el pulparindo. Ojo, si tienen por ahí uno, todo el mundo tenemos un pulparindo en casa que no sabemos de dónde salió, ¿no? Si todo el mundo tenemos el botecito típico de dulces, de la fiesta de hace 2 años, ¿no? Bueno, los pulparindos tienen etiqueta, entonces lo que pueden hacer es voltearlo. El pulparindo de tamaño regular, de la etiquetita, no del rojo, porque ese tiene una cantidad diferente de azúcar. El amarillo, el normalito, en los gramos que vienen en ese sobrecito, trae casi 27, igual que los M&M's, ¿sí? Gramos de azúcar, ¿sí? Y entonces, cuando yo consumo el M&M o consumo el tamarindo o consumo el Twizzler que son estos, tienen otro nombre, estos, digamos que palitos enrollados color rojo. Cuando yo consumo cualquiera de esos, lo que estoy provocando en mi torrente sanguíneo es una mega elevación de la concentración de azúcar en sangre, ¿sí? Lo normal sería que fuera aproximadamente 15, que lo acompañáramos con alguna oleaginosa, que se mantuviera en curvas mi nivel de azúcar en sangre, pero no. Si yo lo hago con azúcares, lo que hago es elevar y que se vaya, si lo pudiéramos dibujar, sería como un pico hasta arriba en cuanto a concentración de azúcar. Mi insulina tiene que trabajar, mi páncreas se tiene que poner a trabajar súper rápido y de manera muy brusca para poder compensar esa mega ingesta de azúcares. En los niños, ese páncreas todavía es un páncreas como muy funcional
y se siente capaz de hacerlo, puede hacerlo y entonces la producción de insulina es normal. El problema es en los adultos, que los adultos tienen ya tantos años que nuestros consumos de azúcar que el páncreas ya no es tan capaz para tener una producción normal de insulina, por lo que después de algunos años, pues ese páncreas se va enfermando o va volviéndose, digamos que menos capaz para la producción normal, y entonces los niveles de azúcar en sangre pues empiezan a elevarse, ¿sale? Porque la llavecita que nos ayuda a mantenerlos normales, pues simplemente no funciona. Y sí tiene que ver con el consumo constante de azúcares en la dieta. Vamos a hablar también de otro tipo de dulce, que luego no estamos como tan acostumbrados a entenderlo como un dulce en las fiestas, que son los refrescos, ¿sí? Luego pensamos que los refrescos son pues la bebidita de la fiesta, ¿no? Y la verdad es que lo tenemos que entender como una golosina líquida. Ya en una y mil ocasiones los expertos que han estado hablando aquí de diferentes tipos de temas, la primera recomendación que nos hacen es dejar el refresco, sobre todo el refresco que es normal. Ojo, no estoy diciendo que el refresco que tiene la leyenda de Light sea bueno, pero en cuanto a el cómo nos eleva la concentración de azúcar en sangre es completamente diferente, ¿sí? Yo de repente tengo pacientes o escucho que me dicen, no, es que yo no tomo refresco, pero sí prefiero pedir un agua de horchata, ¿no? Entonces el agua de horchata, y la pido de medio litro, es la misma, es el mismo tema que con el refresco en cuanto a azúcar se refiere, ¿sí? El aumento en la concentración del azúcar en sangre por un agua de horchata y un refresco, créanme, es exactamente la misma. Así es que, regresando al corte, vamos a seguir platicando acerca de cuáles son aquellos consumos de azúcares que tenemos en las fiestas y que deberíamos evitar. Quédate con nosotros, nos escuchas a través del 1040 de AM. Regresamos. Siete 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida y vamos a hablar acerca de los rellenos saludables para las piñatas en estas fiestas, ¿no? Estaba leyendo en una página de internet algunas ideas buenas para tener como la piñata más apropiada, ¿no? Y vienen algunas ideas como muy sencillas que hay que tomar en cuenta. Hay que saber elegir la piñata, y bueno, esto no tiene nada que ver con nutrición, pero si los niños que van a estar invitados a tu fiesta son muy chiquititos, pues no compres una piñata enorme. Te va a costar mucho trabajo romperla y además, pues, tienes que pensar en cuánto le vas a poner para rellenarlo, ¿no? Además que colgar algo así de grande, pues suele ser peligroso y les puede caer en la cabeza a los niños, ¿no? Así de sencillo. Ahora, las piñatas que son como de papel maché, pues son como mucho más, bueno, son duras de romper, pero es mucho más aconsejable que las de barro, ¿no? Ahora, en cuanto al relleno, yo les decía que había que volver como a lo original, a la tradición original. La costumbre reciente es en el relleno de los azúcares que ya habíamos hablado en el corte anterior, ¿no? Pero la tradición de toda la vida en las piñatas mexicanas es la de tener fruta, cacahuates, caña de azúcar y jícamas, ¿sí? Ahora, lo que puedes intentar para rellenos saludables de estas piñatas es tener, por ejemplo, algunas frutas que al caer pues no se maltraten tanto, ¿no? Podemos pensar en frutas como las naranjas o las mandarinas o las limas, o inclusive podemos volver a lo que toda la vida ha sido en las piñatas, que son cacahuates, las jícamas pequeñas y por supuesto hay que elegir piezas que sean como muy chiquitas. Ahora, también podemos pensar en ponerle juguetes, ¿no? O sea, dejarle de dar esta importancia que ya hemos hablado con mucha frecuencia en el programa, de no es tan importante el consumo de alimentos, sino que tenemos que empezar a incentivar que el foco de atención de estos pequeños sea cualquier otro, menos la comida, ¿sí? La comida se tiene que entender como digamos que una ayuda para responder a una necesidad biológica, que en estos pequeños específicamente se llama crecimiento. Los niños necesitan comida para crecer y para estar sanos, punto.
pero no como para estar aliviando tensiones o para estar aliviando angustias o estar aliviando cualquier sentimiento que no esté relacionado con la necesidad específica y exclusivamente biológica, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer con las piñatas es ponerles, por ejemplo, juguetitos, anillitos, pulseritas, pelotitas, inclusive, bueno, si quieren dinerito de juguete, animalitos de plástico, ese tipo de cosas, pueden ser una opción como mucho más viable para rellenar, por ejemplo, las piñatas, ¿no? Ahora, en las bolsitas de los bolos, que es como muy común estarlas dando, vamos a pensar en dar otro tipo de dulces. Podemos pensar en dar bolsitas de palomitas, por ejemplo, ¿no? Y entonces si nos ponemos a hacer las palomitas, vamos a tener que, si hablamos en raciones, 3 tazas, la taza entendida como de 240 mililitros, 3 tazas completitas, bueno, según el sistema equivalente que estemos viendo, ¿no? Pero entre 2 tazas y media y 3 de palomitas está considerada una ración. Tú no les vas a dar a los niños una bolsa de 3 tazas de palomitas, ¿no? Son bocas pequeñas, son estómagos chiquitos, no necesitan tanto. Entonces puedes hacer bolsitas de a taza de palomitas y entonces tenerlas como bolo, ¿sí? Les puedes agregar, las puedes hacer tú para no gastar. Es tan fácil como poner un poco de maíz en una olla o ahora conseguir de estos hot poppers que se llaman, que ya los venden en todas estas tiendas de donde venden cosas como para oficina, en todos los office no sé qué que existen. En todos esos lados ya venden estas maquinitas que se llaman hot poppers, que son como una torrecita de plástico que tiene una esferita de plástico arriba, le pones el maíz de las palomitas y con aire caliente las truena. Y entonces es una palomita que no tiene aceite, que no tiene sal y que te costó de verdad nada de esfuerzo hacerla. Si tú logras tener las palomitas hechas para tu fiesta, las pones en bolsitas y es una, digamos que colación muchísimo más saludable que el estarles dando dulces, ¿sí? Entonces, palomitas, ¿cuánto nos aportan? Aproximadamente igual, 3 tazas, 15 gramos de carbohidrato, de un carbohidrato diferente al de la fruta. La fruta se va a llamar fructosa y el de las palomitas pues es un almidón diferente, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa puedes pensar en dar en las fiestas? Bueno, puedes conseguirte algunas barritas de cereal que sean altas en fibra, inclusive aunque tengan chocolate, mientras la barrita tenga algo de fibra. Hay unas que la verdad es que solo existe esa marca, no sé si puedo decir la marca, la puedo decir que es una barrita que venden en Costco, ¿sí? En estas específicamente, y se llama Fiber One. Las Fiber One no es que sean buenas, el punto es que va a ser menos malo que darles cualquier otro tipo de chocolate porque al menos esta tiene fibra y entonces esta fibra va a ayudarnos a alentar un poco la velocidad con la que sube en sangre el azúcar. Entonces, en la fiesta, en tu posada, si quieres seguir teniendo algún tipo de digamos que dulcecito que no sea tan sano, pues puedes tener bolsitas de palomitas, puedes tener frutas, ¿sí? Puedes tener estas barritas que parecen más como un brownie. Es un brownie con fibra, ¿sí? Puedes tenerlas y puedes rellenar tus piñatas ahora con diferentes cosas, ¿no? Con juguetes o inclusive con papelitos de colores, ahora que está tan de moda que todo el mundo trae una cámara en la mano, en el celular. A la hora que tú rompes una piñata que tenga papelitos, por ejemplo, metálicos, a la hora que caen, la foto sale preciosa. Entonces, es otra opción. Ahora a todo el mundo le importa mucho estar compartiendo sus momentos hasta en las redes sociales. Bueno, pongan momentos lindos, ¿no? Pudiera ser una opción. Rellenar tu piñata de puros cacahuates, de puras frutas pequeñas y de papelitos de colores para que tengas unas fotos preciosas de la posada y así además estás buscando cambiar el foco de atención a la piñata. Ya no es por la comida o por el dulce delicioso que trae adentro, sino por el momento bonito que está viviendo el niño en ese día, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas puedes pensar? Bueno, vamos a hablar de las ideas de dulces que te pueden caer bien. Otra cosa que puedes tener como de botanita o de consumos normales saludables es de todas las oleaginosas, de todos los grupos de las oleaginosas que serían las almendras, los cacahuates, los pistaches, los piñones, las nueces de la India, las de macadamia. Todas esas las puedes encontrar en la versión con un poco de cocoa. Ya existen, las puedes buscar, las puedes encontrar sin sal, las puedes encontrar tostadas y entonces puedes tener charolas
¿sí? De diferentes tipos de estas semillas con sus diferentes, digamos que versiones. Puedes tener en otra charola fruta, ¿sí? Picada, puedes pensar en la jícama y el pepino, que es tan barata, que es tan sencilla, lo puedes utilizar con chilito, con limón, con sal, con lo que tú quieras. Podemos pensar en las palomitas, podemos pensar también en tener mazapanes, por ejemplo, que sería una buena idea. Mazapanes, ya existe la versión sin azúcar también, entonces podemos pensar en tener mazapanes sin azúcar. Podemos pensar en tener, por ejemplo, caña, pedacitos de caña, tener todas las frutas cítricas, que es volver un poco como a la tradición, tener naranjas, tener limas, tener inclusive toronjitas, pueden ser una buena idea, y utilizarlas sería como ponerles un poco de ejemplo a nuestros pequeños en casa, ¿no? El que se sepa que cuando llegan a casa o cuando mamá organiza la posada, lo que hay son cosas sanas y divertidas, sobre todo divertidas. Y entonces deja de ser importante el que si te gastaste una millonada en los dulces, que ahora están como tan influenciados por tradiciones que no son nuestras, ¿no? Ahora, me había quedado platicándoles acerca de los refrescos. Les traigo un artículo que salió publicado en la revista del Consumidor de ya hace algunos añitos, pero me llamó mucho la atención el título. Se llama Refresco Bendito Dulce Tormento, ¿no? Y entonces, regresando del corte, les voy a platicar acerca de algunos datos interesantes de los que habla esta revista. Es la revista del Consumidor. Ahorita les paso el dato, híjole, viene borrado, pero es de 2012, mayo de 2012, ¿sale? En esta publicación vienen a ser algunos datos, y ya son viejitos, ¿no? Porque ya tenemos 2 años con él, pero vienen algunos datos que creo que les pueden interesar para empezar a incentivar a cambiar el consumo de azúcares en las fiestas familiares. Quédate con nosotros, recuerda que nos estás escuchando a través de El Sexto Sentido de la Radio. Regresamos. Siete 49 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. Les estaba platicando acerca de la revista del Consumidor de mayo de 2012, que habla de este artículo que tiene publicado, se llama Refresco Bendito Dulce Tormento. Y dice por aquí, dice, desde hace algunas décadas los refrescos y bebidas saborizadas se han convertido en un elemento imprescindible de nuestra cultura. Se han hilado de tal forma en nuestro tejido social que por lo general resulta mucho más fácil conseguir un refresco o una bebida saborizada que tomarte un vaso de agua, ¿no? Quizás por esto, el año pasado, o sea, en 2011, el país fue coronado como el mayor consumidor de refresco en todo el mundo, de acuerdo con la información recabada por Oliver Schuster, relator especial de la Organización Mundial de las Naciones Unidas en materia de derechos alimenticios. Lo que dice él es que 7 de cada 10 mexicanos, o sea, cerca de 35 millones de personas padecen sobrepeso. Y les estoy hablando de datos de 2012, ni siquiera son tan como recientes. A estas alturas del partido existen personas que aún consideran el sobrepeso y la obesidad como, entre comillas, males menores o un mero problema, pues, de estética. Según los estudios recopilados por este investigador, por este relator de la ONU, para la elaboración del informe que se presentó el pasado febrero, quiere decir que en febrero de 2012, una persona con sobrepeso o con obesidad pasará enferma alrededor de 18.5 años de su vida. Eso sin mencionar las altas probabilidades de desarrollar una diabetes o inclusive hipertensión. Según las cifras difundidas por organizaciones de consumidores, los mexicanos consumimos un promedio de 164 litros de refresco en un año, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos se beben 118 litros por persona en el mismo lapso de tiempo. Otros estudios parecen apuntalar y evidenciar esta hipótesis del consumo desmedido. Y Oliver Schuster dice, se estima que 10% de la energía corporal que gastamos en el día a día proviene de este tipo de líquidos. Realmente es grave, ¿no? Y les voy a decir, yo voy a seguir hablando de refrescos y voy a seguir hablando de lo mal que nos hacen hasta que yo siga viendo en las mesas de todas las posadas refrescos normales, ¿no?
y hasta que no exista una especie de, ¿cómo le podríamos llamar? Leyenda en los refrescos que diga que el consumo excesivo de ese producto puede causar sobrepeso, puede causar obesidad y puede causar resistencia a la insulina, ¿no? Realmente tenemos que seguir, digamos que luchando, y mi lucha es en el difundir la información y que les quede bien claro que los refrescos no tienen que existir en la mesa, ¿no? Ahora hay una campaña muy fuerte, precisamente de Profeco, que sacó un video de un Santa Claus, ¿no? Y entonces el Santa Claus está hablando de por qué renunció a la empresa que lo tuvo contratado durante tanto tiempo, que es esta empresa del refresco de cola rojo, ¿no? Entonces dice, no, pues es que yo estaba trabajando y entonces me la pasaba tomando de este refresco y del normal, ¿no? Y entonces se va alejando un poco la cámara porque primero tienen tomada como solamente la cara del Santa Claus todo triste, y entonces se va alejando la cámara. Y honestamente está muy fuerte la campaña, pero bueno, la campaña está y la primera es el primer año que la sacan. Se va alejando la cámara y dice que él renunció porque ya se sentía fatigado, porque ya le habían dicho que estaba viviendo con diabetes, y a la hora que se aleja y que no hizo caso, además, que siguió haciendo su trabajo y siguió consumiendo el azúcar e incentivando a que la gente lo consumiera. A la hora que se aleja la cámara, se ve que el Santa Claus está en una silla de ruedas porque tiene una pierna cortada, ¿no? Entonces, es un anuncio fuerte, pero la verdad es que tenemos que ser como que así de incisivos, ¿sí? Lo pueden buscar en la página de elpoderdelconsumidor.org, es una de los anuncios que viene, y bueno, sí entender pues que el consumo desmedido de azúcares específicamente en la población mexicana no nos va a llevar a ninguna cosa buena, ¿no? Entonces, me preguntan por aquí por Twitter acerca de si por ejemplo, para las fiestas es válido el consumo de gelatinas. Por supuesto que sí, mientras sean gelatinas que no tengan azúcar. Puedes buscar hacerlas, por ejemplo, de grenetina y de fruta molida, ¿no? Entonces puedes tener como una especie de mermelada que hagas con fresas, puedes hidratar tu grenetina, las puedes revolver y puedes hacer algo tan sencillo como eso. No tiene que ser tan complicado, inclusive puedes agregarle nueces picadas, almendras picadas o alguna oleaginosa que venga bien. Inclusive hay una receta deliciosa que es en base a una gelatina de fresa que sea light, es decir, que no tenga azúcar agregado, sino que el edulcorante que contenga sea sucralosa, sulfame K o alguno de estos que están llamados como edulcorantes no calóricos. Gelatina de fresa light, y puedes agregarle apio picado en pequeños trozos y nueces picadas en pequeños trozos. Realmente la combinación de estos tres sabores a los chiquitos de la casa les encanta. Entonces, mamá, te invito a que hagas esta receta rica que te va a servir muchísimo. Ahora les traje una receta rica también que nos puede servir para tener como de postrecito en las fiestas, ¿no? En las posadas. Es un panqué de almendras, así es que anota los ingredientes que vas a necesitar. Vamos a necesitar para este panquecito súper rico 5 claras de huevo, 90 gramos de mantequilla derretida, un cuarto de taza de almendras fileteadas o picaditas, media taza de almendras para decorar, media taza de edulcorante granulado, que es este edulcorante del sobre amarillo que normalmente suele mantenerse estable y seguir dando buen sabor en temperaturas altas. Y vamos a utilizar un cuarto de taza de harina. Para la preparación, lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 200 grados centígrados. Como segundo paso, vamos a batir las claras a punto de turrón o hasta que queden firmes al voltear el molde. Vamos ahí a incorporar primero el edulcorante y luego, de forma envolvente, vamos a agregar las almendras picadas. Como siguiente paso, vamos a agregar la harina de un solo golpe y después la mantequilla derretida. Vamos a incorporar ambas de forma envolvente y tratando de que no pierda volumen. Como siguiente paso, vamos a vaciar en la plancha así como semiplana, rectangular, y decorar con las almendras fileteadas. Siguiente paso, vamos a hornear a 200 grados centígrados por entre 10 y 15 minutos.
hasta que quede de color dorado claro y un palillo salga limpio. A la hora de meter tu palillito tiene que no tener ningún tipo de masita así cruda, ¿sale? Tienes que dejarlo enfriar, lo vas a partir y lo puedes servir. Este tipo de panquecitos, ¿sí? Que están sí con harina, sí con mantequilla, pero también con la oleaginosa, suelen ser muy atractivos. Los puedes poner, por ejemplo, en estos como papelitos que ahora se usan para los cupcakes, por ejemplo, que son chiquitos, y para las bocas pequeñas de tus pequeños invitados va a aparecer algo muy atractivo. Entonces puedes conseguir, por ejemplo, ponerle algo de tema a tu fiesta, ¿sí? Y entonces las charolas, los contenedores, los papelitos para los que pongas tanto tus palomitas como tu fruta picada, como tus almendras, cacahuates, pistaches, panquecitos, van a resultar algo muy atractivo, ¿no? Entonces espero que te hayan servido las ideas y que empieces a tener unas fiestas sin azúcar. Nos vamos a ir con participación del público. Tenemos por aquí a una persona que nos habló de manera anónima. Dice: soy una persona que está al límite de tener diabetes y la pregunta es, ¿cuánta fruta debo tomar? Bueno, para poder contestar eso, lo que tenemos que hacer es primero saber exactamente cuáles son los niveles de azúcar en sangre que tiene, cuánta insulina hay en el torrente sanguíneo, y a partir de eso podemos tomar una decisión. Inclusive no sabemos si es una paciente que puede tolerar la fructosa en su dieta, ¿sí? Para empezar. Entonces, decir número de frutas es muy difícil porque no tengo sus estudios, no sé cuánta azúcar trae, no sé si está llevando registro de glucosas, no sé cuál es la hemoglobina glicada, ¿no? Pregunta también, dice, tengo colesterol y tomo pravastatina de 10 en la noche. Bueno, ese es un tema que sí está ligado, pero no tiene nada que ver, ¿no? Con el consumo de frutas al menos. Me dices que tomas metformina, media en la mañana y media en la noche. De la metformina hay muchas dosis, ¿sí? Pues hay una de 500, hay una de 750 y otro de 850. No sé quién te la prescribió y no sé bien por qué razón y no sé desde hace cuánto. Y preguntas, dice, ¿qué tipo de colación, así como oleaginosas? Muy bien. Una excelente colación son las almendras, cacahuates y pistaches, y más o menos de unas almendras la cantidad son 12 por ración, ¿no? ¿Quieres bajar de peso? Bien, necesitas ir a consulta, primero con un médico y luego con un nutriólogo para poder diagnosticar cuál es el problema y ver cuál es el curso de tu tratamiento. Espero que te haya servido la información. Yo los voy a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Que tengas un excelente día.